Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos a una nueva edición, un nuevo vídeo de Grandes Mujeres Artistas. Hoy vamos a hablar de Maruja Mayo. Maruja Mayo es una artista surrealista que nace en Vivero en el año 1902 y que morirá en Madrid en 1995. Es una artista que perteneció a la generación del 27. Ella nace en Vivero y donde va a desarrollar su infancia será en Avilés, donde estudia en la Escuela de Artes y Oficios de esa ciudad, desde el año 1913 hasta el año 1922. En el año 22 la familia se traslada a Madrid y ella comienza sus estudios en la Academia de San Fernando, donde estuvo hasta el año 1926. Aquí se relaciona con Salvador Dalí, con Concha Méndez, con Federico García Lorca, con Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambrano y Rafael Alberti. En 1932 obtiene una pensión para viajar a París de la Junta de Ampliación de Estudios. Allí conoce a los surrealistas, a René Magritte, a Mas Ernst, a Joan Miró, a Giorgio de Chirico. Participa en tertulias con André Breton y con Paul Éluard. Y allí expone y comienza su etapa surrealista. El propio Breton le comprará un cuadro en 1932 llamado Espantapájaros, que lo había pintado en 1929. De regreso a Madrid en 1933, se compromete con la República como profesora. En el año 36 participa en las misiones pedagógicas y ya en el año 37 se exilia a Argentina. En el año 1961 regresa a España. La residencia de estudiantes, fundada por Alberto Jiménez Fraud, seguía el modelo de los colleges ingleses. Era un modelo que Alberto Jiménez Fraud se había traído de Inglaterra y que consistía en tener una mayor relación entre los profesores y los alumnos. Eran modelos de enseñanza que imperaban en Oxford, en Cambridge, que se fundamentaba en el contacto directo entre profesores y alumnos y el esfuerzo colectivo y la responsabilidad personal. Sin este lugar, pues difícilmente se hubieran podido reunir nuestros artistas y literatos de la Edad de Plata, la generación del 27. Aquí tenemos una fotografía de la residencia de estudiantes femenina, porque se habla mucho de la residencia de estudiantes masculina. Sin embargo, también hubo una residencia de estudiantes para señoritas, en donde se practicaban deportes, además de todas las materias, y seguía la misma línea que la enseñanza de sus compañeros masculinos. Aquí vemos la residencia de estudiantes masculina, en donde estuvo Dalí, que al principio pues pasó desapercibido. Y sin embargo, pues fue Pepín Bello quien un día que pasaba por delante de su habitación y debido a que la camarera se dejó la puerta abierta, descubrió las dos obras cubistas del artista. Y pronto todos en la residencia supieron del talento del joven Dalí. Buñuel fue el encargado de introducir a Dalí en los círculos de la vida cultural madrileña, sobre todo de los ultraístas. Aquí vemos la fotografía característica de de los compañeros de la residencia. Dalí le tenemos aquí a la izquierda, aquí tenemos a Buñuel, Lorca. En este grupo faltan Maruja Mayo, Margarita Manso, Concha Méndez, que también formaban parte de este grupo y que sin embargo pues están invisibilizadas y no aparecen en la fotografía. Todos los sábados, de 9 de la noche a 1 de la madrugada, Gómez de la Serna reunía en su cenáculo del Café Pombo, en la calle Carretas, a un grupo de literatos, intelectuales. Y esto es lo que inmortalizó en esta obra José Gutiérrez Solana, que está en el Museo Reina Sofía. Y en esta tertulia a esa tertulia también asistían mujeres, a pesar que solo se han representado hombres, a excepción de la mujer que aparece reflejada en el espejo del fondo, haciendo pues un trasunto del espejo del fondo de las Meninas de Velázquez.
Maruja Mayo ya conocía a Dalí, con quien estudiaba en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con ella visitó los museos de la ciudad y por eso le introduce en el círculo de sus nuevos amigos y por eso le lleva a esta tertulia. Esta aguada que tenemos aquí la realiza Dalí en 1922. Se llama Sueños Noctámbulos y aquí aparecen representados la noche madrileña y las figuras de Maruja Mayo junto a Dalí y otros personajes que suponemos pues serían el propio Buñuel. Visitaban pues los lugares más conocidos de la noche madrileña, como era el Salón de Jazz que estaba situado en los bajos del Hotel Palace. Y en esta aguada de tinta china sobre papel, bueno, pues Dalí lo que representa es un testimonio de una noche de diversión por las calles de Madrid. Describe ese ambiente nocturno de tabernas, de plazas, callejuelas, las farolas y, bueno, y Buñuel, que era el maestro de ceremonias porque conocía todos los locales más interesantes a la última de esos años 20 en Madrid. No está García Lorca, que estaba en Granada, aunque Dalí y Mayo oirían hablar de él, pues era muy apreciado desde 1919 cuando apareció por allí. En marzo de 1923 probablemente tuvo lugar el encuentro Dalí-Lorca y parece ser que se fascinaron mutuamente. También Maruja Mayo entra en contacto con Lorca y se genera un cuarteto mágico, Dalí-Lorca, Buñuel y Mayo. Sin embargo, ha existido siempre una invisibilización de esta relación entre Mayo y los grandes del 27. Era transgresora y de hecho se cortó el pelo a lo Garzón porque quería contestar las burlas de sus compañeros masculinos, ¿no? Acudían a esos conciertos de jazz, iban al Museo del Prado. El Jardín de las Delicias pues le produjo una profunda huella tanto en Mayo como en Dalí. Y bueno, tanto es así que si nos fijamos en esta imagen de la cueva del panel izquierdo, el panel del paraíso con Dios Padre, Adán y Eva, y aparece esta imagen, bueno, pues si la comparamos con lo que hace Dalí años después, estamos viendo cómo ha copiado esa imagen, ese rostro, y lo ha representado en una de sus obras más importantes y que está en el Museo Reina Sofía. Él decía que era su propio autorretrato. Bueno, Goya, por ejemplo, para Maruja era considerado el reloj de su tiempo, ya que satirizó como nadie la corrupción de su época. El 13 de septiembre de 1923 tiene lugar el golpe militar de Primo de Rivera. En el año 1925 se inaugura la exposición de los artistas ibéricos en el Palacio Velázquez del Retiro. Allí se daban a conocer artistas jóvenes y la exposición fue uno de los hechos fundamentales en la historia del arte contemporáneo en España. Maruja no expone porque todavía le falta madurez a su obra, pero tras esta exposición se multiplican pues las revistas que apuestan por el arte nuevo. Luis Aragón visita la residencia 10 días después e imparte una conferencia poco menos que incendiaria y llena de provocación. Ese año también Mayo conoce a Margarita Manso y a Concha Méndez. Concha Méndez era novia de Buñuel en esos momentos y sin embargo nadie del grupo la conocía, permanecía en el anonimato. Y a partir de ahí pues se crea una relación de amistad entre Mayo, Manso, Dalí y Lorca y cuentan siempre la anécdota de lo que ellos denominaron despojarse del sombrero. Llevar sombrero era algo necesario, obligado para
las jóvenes y los jóvenes burgueses de la época, como eran ellos, y sin embargo, pues por una acción rebelde decidieron quitarse el sombrero, ir sin sombrero por la calle, lo cual se consideraba algo pues falto de decoro. Y cuenta Mayo que llegados a la Puerta del Sol, un grupo de gente comenzó a tirarles piedras mientras les gritaban maricones, maricones. Y corrieron y Federico García Lorca dijo, lo peor es que no lo somos. Y a eso Dalí parece ser que contestó, sí, sí, sí lo somos. Concha Méndez, que había ido a la exposición de artistas ibéricos justo en ese año 25, conoce a Lorca y acude a una de las recitales que da Lorca en el Palacio de Cristal y es cuando ella, que ya hacía sus pinitos como poetisa, como escritora, pues es cuando en esos momentos al escuchar la poesía de Lorca decide dedicarse su vida entera a escribir y a escribir poemas, ¿no? Incluso en contra de su propia familia. Y eso fue lo que le fascinó. Aquí vemos una fotografía de Mayo y de Alberti, que se conocieron también precisamente en esa exposición, iniciaron una relación sentimental. En el año 26 se funda el Liceum Club de Madrid, un liceo femenino a imagen y semejanza de los liceos masculinos, que habían comenzado a desarrollarse en otros países europeos y que llega aquí a España pues con la idea también de tener una actividad cultural desarrollada para y por las mujeres. Y era una especie de centro cultural, una plataforma pública de la emancipación femenina y que se inspiraba, como digo, pues en los liceos de París o Londres. La presidía María de Maeztu. Aquí tenemos algunas de las personalidades importantes de la época, como son Clara Campoamor, junto a ella está Victoria Kent, aquí está Clara Campoamor, Victoria Kent, María de Maeztu, aquí, o Zenobia Camprubí, justo aquí. A pesar de que fue una iniciativa que seguía las iniciativas en Europa, pues tuvo muchos detractores. Y Rosa León, años después, en sus memorias escribirá: por aquellos años comenzaba el eclipse de la dictadura de Primo de Rivera. En los salones de las infantas, se refiere a la calle de las infantas, se conspiraba entre conferencias y tazas de té. Aquella insólita independencia mujeril fue atacada rabiosamente. El caso se llevó a los púlpitos, se agitaron las campanillas políticas para destruir la sublevación de las faldas. Cuando fueron a pedir a Jacinto Benavente una conferencia para el club, contestó, con su arbitrario talante, no tengo tiempo, yo no puedo dar una conferencia a tontas y a locas. Pero otros apoyaron la experiencia y el Lyceum Club se fue convirtiendo en el hueso difícil de roer de la independencia femenina. En 1927, pues muere la madre de Maruja Mayo. Tiene lugar la conmemoración del tricentenario de Góngora y ella hace un viaje a Tenerife que le impresionó enormemente. Le impresionó por sus paisajes, por sus gentes. Allí pintó a la mujer de la cabra. En el centro de la composición ocupa casi todo el espacio esta mujer con la cabra. Una mujer que mira hacia adelante con gesto decidido. A la izquierda hay otra mujer, sin embargo, en el interior de una casa, constreñida por esa arquitectura que abre la ventana. Y a la derecha se escenifica un paisaje tinerfeño, con la parte superior derecha el mar y los acantilados, pues de estilo geometrizante, de herencia cubista, y una arquitectura amurallada. Maruja Mayo, como mujer artista de la generación del 27, pues reivindica una nueva mujer, no supeditada al hombre y que demanda su espacio en público y en privado.
El espacio pictórico nos muestra una división ideológica y social de la mujer bien clara, donde la mujer de la cabra simboliza ese nuevo concepto de mujer trabajadora, fuerte, liberada y decidida, con el pelo suelto, mientras que la mujer que asoma desde la ventana es la mujer tradicional. Esta diferencia la marca el espacio pictórico interno del hogar y el espacio pictórico externo de la calle. La figura femenina ocupa el centro del cuadro, forma una composición triangular. Si partimos de este vértice, la cabra, vemos cómo es una composición muy triangular. Se trata del espacio de la libertad, pletórico. La arquitectura encierra a la otra figura, que solo asoma entre un reloj y una cortina. Se trata del espacio opresivo y cerrado al que se relegaba tradicionalmente a la mujer. La serenidad, el paso decisivo, la seguridad, la alegría, diferencia esta campesina de la representación tradicional de la mujer en la pintura, donde los valores son los contrarios: el estatismo, la sensualidad, la belleza, el objeto de miradas del hombre, etc. Maruja Mayo invierte el orden de la mirada y es la mujer la que mira y no el ser del objeto de miradas. Vuelve a Madrid y en Madrid pinta La ciclista. Es la imagen de la mujer dinámica, unida a los elementos del deporte y la vanguardia, que van a ser los principales motivos de sus dibujos y sus cuadros a lo largo del año 27. También vemos la influencia del futurismo. La ciclista pues es una mujer libre, emancipada, al mando de la máquina, el pelo corto, en bañador. Bueno, pues es un conjunto de elementos que la hacen pues, ser una mujer que expresa otro aspecto pues, de una mujer más moderna. En el año 1928 tiene lugar la primera exposición de Maruja Mayo en las salas de la sede de la Revista de Occidente, dirigida por José Ortega y Gasset, a quien le llamó mucho la atención las obras de esta jovencita artista y bueno, pues tuvo esa deferencia de permitirles poner en sus salas. Gracias a esta exposición comenzó a darse a conocer y expuso su serie llamada Ferias Populares, una serie de obras en donde representa las verbenas, las ferias populares durante las diferentes épocas del año. Aquí vemos algunos ejemplos. La verbena de Maruja Mayo pues realmente tenía el deseo de vincular la modernidad de su tiempo con la tradición española, pero rompiendo el regionalismo. Hay una serie de personajes que encarnan las tradiciones, la sociedad caduca y la nueva, la ilusión de futuro y el pasado nocivo y grotesco. También se reconoce un claro anticlericalismo y una irreverencia hacia el Estado y el poder. Hay una parodia y una sátira de la oligarquía. Vemos a dos personajes en el centro de la composición, son los gigantes, serían la corona y la iglesia, y dominan la composición. Debajo pues tenemos los poderes, el poder del guardia civil, que está junto a una virgen que en realidad es musulmana, sin embargo lleva un velo de virgen cristiana. El ciego con su guitarra. El ciego siempre era un personaje muy habitual en las verbenas, tocando la guitarra. Y en la parte baja tenemos al pueblo, pues a los marineros que se miran en estos espejos donde se deforman los rostros, quizá alusión también a Alberti, su relación con Alberti, ya que Alberti él se consideraba un marinero en tierra. Luego aquí tenemos a estos personajes femeninos con las alas que tienen una estructura poderosa y que parece ser que pudo haberse inspirado pues en el cuerpo, en la figura de su amiga, la poetisa Concha Méndez. Y luego pues tenemos todos los artilugios de la diversión
que aparece en una verbena cualquiera. En este caso se está celebrando la verbena de San Antonio de la Florida. Bueno, pues a pesar de todo el barroquismo, de todos los elementos que vemos representados, de todo el colorismo, pues se distingue bastante bien ese mensaje, ya que estos personajes forman ese vértice del triángulo y bajo ese vértice pues todos los demás. Los marineros y las jóvenes con brazos abiertos y alas pues hacen referencia a ese nuevo mundo, ese nuevo mundo de libertad en el que ella cree que se está gestando, ¿no? En estos finales de los años 20. En el año 28 y hasta el año 32 inicia una nueva serie, lo que llamó Las cloacas y campanarios, y se produce un cambio radical, es un descenso al surrealismo, marcado por su ruptura sentimental con Alberti, con Rafael Alberti, que se rompe a comienzos de 1928. Maruja tuvo un accidente de tráfico y Alberti regresa a Madrid y de Santander, donde se encontraba, en junio de ese año y se reconcilian. Pero Mayo deja atrás el colorido y la explosión de las verbenas. Inicia una nueva etapa, una visión sombría del extrarradio madrileño, una naturaleza degradada, inhóspita y llena de putrefacción. Bueno, su situación personal, la descomposición del mundo que le rodea, pues realmente fue lo que influyó para esta bajada a los infiernos. En Europa también existe una tensión social debido al desmoronamiento de las utopías y el ascenso del nazismo, hecho que tiene consecuencias en España y de modo especial en el arte. Desde la segunda mitad del año 28 y hasta muy avanzado del año 31, Mayo desarrolla en su obra la visión pesimista de un desengaño y explora el lado amargo de la existencia. En sus cuadros no aparece ya el ser humano, sino su huella, sus despojos, el triste esqueleto despoblado de vida, los espantapájaros en medio del suburbio, en espacios desolados, barridos por el viento, azotados por la tormenta, en una danza macabra. También este cambio está relacionado con el encuentro de la pintora con la primera escuela de Vallecas. Tanto ella como Alberti iniciaron amistad con Alberto Sánchez y con Benjamín Palencia. Ambos, como reacción ante el éxodo de jóvenes artistas españoles a París, pues empezaron a buscar inspiración para sus obras en los áridos campos alrededor del pueblo de Vallecas. Se cuenta que ambos artistas quedaban en Atocha, en la estación de Atocha, y comenzaban su camino, iban andando siguiendo los raíles del tren hasta llegar a este lugar, Cerro Testigo, en las cercanías de Vallecas, donde colocaban sus caballetes y se ponían a pintar. El objetivo de estos artistas era defender la idea de una vanguardia, que lejos de obedecer de modo mimético a los dictados del debate internacional, aportase una visión de raigambre específicamente española, retomando aspectos profundos del folclore y de la cultura popular. Al grupo de artistas del núcleo vallecano le inspira pues el espectáculo de esa naturaleza hosca y dura que lejos de llevarles a un naturalismo lírico les incita sobre todo a la investigación de nuevos materiales, a una pintura matérica y espesa. En Mayo, sin embargo, alcanza una dimensión de pesadilla y adquiere un carácter escatológico y telúrico. Hay en la nueva obra de Mayo una insistencia obsesiva en la degradación y en el espanto, en la pobredumbre y en la tiniebla. Abre una línea tremendista que explora en el horror y que la sitúa como la más genuina heredera de esa España negra. La pintora comulgó con los principios de Alberto y de Palencia, especialmente en el hechizante tema de los objetos abandonados en el suelo, los cuales representó en pinturas de tonos oscuros, virtualmente desprovistas de color. Estas seguían el énfasis telúrico de la escuela de Vallecas,
pero con una fuerte atmósfera necrológica. En 1930 tiene lugar la ruptura definitiva entre Alberti y Mayo. Parece ser que Alberti conoció a María Teresa León y fue tal el deslumbramiento que no dudó en echar por la borda su largo y tormentoso idilio con la gallega. Maruja Mayo influyó enormemente en la obra de Alberti y eso se puede ver en algunas de sus poemas, como son Calicanto o Sobre los ángeles y Sermones y moradas. El padre de Maruja Mayo muere en el año 33, Justo Gómez Mayo, quien había apoyado al artista desde niña, proporcionándole medios y creyendo ciegamente en ella, y confiando como nadie en su talento y en su potencial creativo. En esos momentos, Maruja obtiene la cátedra de dibujo, su primer destino será el Instituto de Arévalo y allí imparte clases de dibujo libre y de composición a alumnos de primaria durante el curso 33-34. Ya en el 34 Maruja regresa a Madrid a comienzos de ese verano y comienza una nueva etapa artística influida por Torres García, el pintor uruguayo que conoció en París, que siempre daba preponderancia a las leyes matemáticas y geométricas que rigen la naturaleza. Torres García llega a Madrid en el año 33 y funda en España el Grupo de Arte Constructivo e incluye a la pintora gallega en su círculo. Era un arte basado en la geometría y en la voluntad de un compromiso social. Maruja Mayo inicia su serie Arquitecturas minerales y arquitecturas vegetales. El tema son las frutas, las piedras que va representando que están sujetas a una notable geometrización. Los tonos son aún oscuros y la espátula de la obra anterior. Realiza 12 lienzos. En esta vuelta a la naturaleza hay una visión positiva y social, que la vida, su razón biológica, el objeto orgánico o inorgánico se rige por la matemática y la geometría. Mayo adoptaría como base de su trabajo la sección áurea. Los esquemas geométricos que ella denominó trazados armónicos fueron la base de todas sus obras. Mayo dice: observo las construcciones campesinas, la íntima estructura de los frutos y de las espigas, la arquitectura de los minerales de nuestros campos de España. Descubro que un orden numérico y geométrico que rige todas estas estructuras domina el universo. Toda su geometría o su idea de la geometría la va a poner en práctica en las cerámicas, en esas creaciones circulares que decora empleando una iconografía profundamente española, como son los toros, toreros, arabescos, flores, peces, gallos, estampas de fiestas tradicionales, y a la vez es universal, con la reproducción de motivos vegetales, la espiga, el olivo, la vid. Mayo dice: el trigo, el olivo, los viñedos, 3 vegetales universales. El toro, el caballo, el carnero, 3 animales constantes en el suelo de España. Están asociados el caballo y las espigas, el toro y los racimos, las aceitunas y los corderos. Caballo y pan, que responden a las tierras ocres de Castilla, los toros y el vino que surgen en las tierras rojas de Castilla la Nueva y Andalucía, los carneros y el aceite que brotan de las tierras pardas de Castilla la Vieja y Extremadura. Desafortunadamente esta colección de cerámicas desapareció durante la guerra, cuando los bombardeos destruyeron el edificio de la Escuela de Cerámica situada en el final del Paseo de Rosales, junto a la Estación del Norte. Tuvo una gran amistad con María Zambrano y también con Concha Méndez, que se casó con Manuel Altolaguirre en la primavera de 1932. Sobreviven gracias a una pequeña imprenta en la que editan revistas literarias y libros de poesía. Aquí les podemos ver ella vestida con ese mono característico de los operarios, operarias de las imprentas. Bueno, pues a su imprenta, situada en su pequeño piso,
acuden pues, con frecuencia Federico García Lorca, Cernuda, Albert y Vicente Alexander. Bueno, pues a partir de este encuentro se verán más veces en la casa de un amigo común, que por esas fechas llega como cónsul a Madrid y se instala en el barrio de Argüelles. Era Pablo Neruda. Y allí en su casa de Las Flores se forma un grupo. Mayo y Neruda pues congenian. Van juntos por la calle Toledo a comprar esparto, cordeles, las materias secas de España. Y en casa de Neruda se montaban esas fiestas surrealistas, todos se disfrazaban con las pieles de tigre, de león y de leopardo que Neruda había traído de la isla de Java, donde también había estado como cónsul. Ahí es donde se conocen Maruja Mayo y Miguel Hernández. Miguel Hernández, que se instala en Madrid en el año 1935, que conocía a este grupo, a Neruda, a Federico García Lorca, a María Zambrano, a Benjamín Palencia. Maruja Mayo y Miguel Hernández colaboran. Miguel escribía una obra teatral basada en los acontecimientos de Casas Viejas y de Asturias, un drama sobre la represión minera que pensaba titular Los hijos de la piedra, y Mayo haría los decorados, ya que ella había estudiado en París escenografía y era su intención dedicarse precisamente al muralismo. Esos escenarios, esos decorados, estaban basados en retamas, arcillas, espigas y espartos. Hay constancia de que emprendieron juntos más de un viaje y que pasaron hermosas noches al amparo de la naturaleza, en una pequeña tienda de campaña, estimulados incluso por la presencia cercana de labradores y jornaleros. Los amigos del Arte Nuevo, el grupo catalán, solicitaron a Mayo dos de sus obras para una exposición que tuvo lugar del 4 al 15 de mayo en los bajos de la librería Catalonia, y fue la exposición colectiva más importante del surrealismo español. Se llamó Exposición Logicofobista. Dalí y Miró no acudieron, sin embargo, a la cita, pero Mayo envió dos de sus obras, dos de sus cuadros pertenecientes a la serie Cloacas y Campanarios. Hubo una segunda gran exposición individual de Maruja Mayo, que los amigos de las artes nuevas, relacionados precisamente con este grupo catalán, organizaron en mayo del año 36. Maruja Mayo expuso toda su obra realizada desde su vuelta a París. Y entre todas estas obras, un cuadro mural titulado Sorpresa del trigo. Esta obra es una obra muy importante en la carrera del artista, ya que ella misma cuenta cómo le surgió la inspiración en una imagen que vio en la manifestación del 1 de mayo del año 36. Dice, el 1 de mayo de 1936 contemplábamos desde Colón la manifestación popular, viendo pasar un cortejo de notables. Me di cuenta de que si la República dependía de esos hombres, por honrados que fueran, no tenían nada que hacer. En cambio, las agrupaciones proletarias marchaban con una impresionante decisión. De repente apareció un brazo sosteniendo, como en consagración eucarística, una desmesurada barra de pan. De ahí sale el cuadro. La campesina que lo portaba venía andando desde Tarancón, y cuando la artista le preguntó ¿y vosotras qué queréis?, ellas respondieron pan. Maruja Mayo se involucra en el proyecto cultural de la República. Deja Madrid en el verano del año 36 y marcha a su Galicia natal con las misiones pedagógicas y con el objeto de dar clases en una escuela de artes y oficios. Aquí vemos algunas fotografías de una representación teatral, una escuela montada al aire libre o incluso otro de los proyectos de las misiones pedagógicas, que era llevar el arte a los pueblos, el arte del Prado. Se hicieron copias de las obras del Prado y se fueron llevando a todos los pueblos alejados de España para mostrarles el arte, ¿no? Llevar el arte a aquellos lugares donde pues esos campesinos no tenían posibilidad de acceder. Al poco de llegar a las tierras gallegas, con su compañero sentimental, el orensano Alberto Fernández Mezquida,
que era un destacado sindicalista de izquierdas, pues estalla el golpe de Estado. Ambos se encontraban en Beluso, en la ría de Pontevedra, donde Maruja pues había encontrado de nuevo con el mar de su infancia. La artista toma apuntes del natural para una nueva serie pictórica y se inspira en el trabajo de los marineros, caracolas, algas, retratos de hombres y mujeres. El 17 de julio, la pintora se convierte en testigo y víctima amenazada de la barbarie. Ante la alarmante situación y las atrocidades que comienza a ver y a escuchar, Alberto Fernández Mezquida huye a Portugal, pero acaba detenido y deportado. Maruja nunca volvió a verlo ni supo de su suerte. Ella se refugió en casa de uno de sus tíos, oculta, por miedo a una denuncia, y fue testigo de cómo a diario grupos de sublevados sacaban de sus casas a sus vecinos. Maruja, en un alarde de templanza, fue tomando nota de su memoria del horror y del salvajismo de aquellos meses. Retuvo datos, nombres y circunstancias de aquella represión y poco después, una vez que puso a salvo su vida, vertió en un escalofriante escrito titulado Relato veraz de la realidad de Galicia, que enviaría desde el exilio al diario La Vanguardia de Barcelona. Mayo necesitaba huir y ponerse a salvo. Un telegrama de la Asociación de Amigos del Arte de Buenos Aires, en el que la convidaban a dar una conferencia, le sirve de pasaporte para pasar al país vecino. No sabemos si la invitación fue casual o si la gestión para que la pintora viajara a Argentina fue realizada por alguien que intentara protegerla, quizá Concha Méndez y sus amistades en Buenos Aires. Mayo salió de Vigo en diciembre del año 36, cargada con el último de sus cuadros. A través de Tui pasó a Portugal, llegó a Lisboa y consiguió el billete a la Argentina. Cuando la pintora zarpa de Lisboa, lleva con ella el cuadro Sorpresa del trigo, que se convierte en su talismán. Lo traerá de vuelta cuando regrese al exilio, es entre sus objetos más íntimos. A partir de aquí, Maruja Mayo inicia un largo exilio. En Buenos Aires fue muy bien acogida. Se encuentra con exiliados republicanos, artistas y escritores gallegos. Incluso en la prensa se llega a comparar a Maruja Mayo con Picasso y con Diego de Rivera. Se integra fácilmente en la vida porteña e inicia una nueva serie. Esta obra es la primera que pinta en América, en donde vuelca sus recuerdos de Galicia, donde se mezclan las playas argentinas. Es una obra que presentó en su conferencia en Buenos Aires, en la sede de la Asociación de Amigos del Arte, el 22 de junio del año 37. Aquí la vemos en una fotografía frente a esa imagen. Mensaje del mar es otra de estas obras, todas ellas dedicadas a lo que denominó la religión del trabajo. El cielo podría polarizarse en dos temas esenciales, el mar y la tierra. La serie son armonías solares, ocres y doradas, y la serie marina son armonías lunares, plateadas y grises. La espiga y el pez, la hoz y la red devienen en mitos universales, en signos de un nuevo idioma plástico. Los rostros y figuras humanas de estos cuadros parecen más bien arquetipos sintéticos y eráticos de un primitivismo de naturaleza mural. En palabras del artista. Aquí tenemos La red, otra de sus obras. El compromiso de Maruja Mayo con la República en estos momentos del verano del 38 pues fue cuando ultimó su escrito Relato veraz de la realidad de Galicia y lo envió al diario de La Vanguardia de Barcelona. Otra de las obras pertenecientes a esta serie, y también El canto de las espigas, un cuadro del que nunca se desprendió, porque quería que regresase a su legítimo dueño, el pueblo español, al que está dedicado. Hoy, de hecho, está en el Museo Reina Sofía. Para ella, en sus palabras, el trigo es el generoso señor que derrama sus bendiciones en las manos de los campesinos. Las espigas pletóricas de lluvia y sol son el símbolo de la igualdad y de la bonanza de los pueblos. Tras el triunfo de las tropas franquistas, Maruja Mayo es denostada como artista. Y en el año 1940
es invitada de nuevo a Uruguay por la agrupación de intelectuales, artistas, periodistas y escritores de Montevideo. En ese año conoció las playas de Uruguay, Punta del Este, Punta Ballesta, Mar de Plata, y quedó fascinada por la flora y la fauna de las playas del Atlántico. Y todo esto lo pasa al lienzo en una nueva serie que titulará Naturalezas Vivas. Aquí vemos la presencia del mar con sus caracolas, con sus conchas, la exuberancia de las 1000 plantas y flores nuevas que van conformando su presencia incontestable en el mundo de Maruja Mayo. De hecho, decora su casa con espigas y conchas, se engalana con collares y pulseras singulares de conchas como únicas joyas con las que quiere adornarse. Maruja se sumerge en las profundidades marinas y emerge cargada de objetos maravillosos. Antes de concluir el año 41, comienza a realizar los primeros trazados armónicos, a base de regla y compás. Empieza a dar vida a ese juego de objetos en un delicioso equilibrio en el que algas, caracolas y medusas y anémonas se entrelazan. Se trata de visiones imposibles que combinan elementos reales en armónica estampa surrealista. La pintora se basa en líneas y mediciones. La perfección curvilínea es el círculo básico. Junto a ellas desarrolla paralelamente una serie de obras que irá pintando a lo largo de la década de los 40. Son las cabezas de mujer, retratos bidimensionales, parejas de bustos femeninos, de frente y de perfil, arquetipos raciales, alegorías estilizadas de mujeres blancas, negras, de ojos orientales o de tez oscura, miradas que inquietan a veces, fisonomías donde se salta la diferencia de cada raza y va creando paralelismos y semejanzas entre naturalezas y retratos. Son caras y bustos de mujeres que, inspirados en el cuaderno de dibujo traído de Galicia, con sus rostros y caracolas, culminan en caras y cabezas de perfil y de frente que han sido sometidas a las mismas leyes que las naturalezas del mar. En marzo de 1961, Maruja Mayo pisa de nuevo España. Llega en un barco que atraca en Valencia. Eran las fallas y a Mayo le sorprende el bullicio, el tránsito de gentes. Se trataba de una coincidencia, pero ahí estaban los gigantes y cabezudos de sus cuadros populares de 1928, las barracas de feria. Lleva consigo 2 lienzos, símbolo de su propia vida, sorpresa del trigo y el canto de las espigas. En Madrid se hospeda en el Palace. No es una vuelta definitiva, permanecerá solo unos meses para tantear la situación, encontrarse con sus hermanos y exponer. En octubre, tras reunir algunas obras anteriores a la guerra civil que los hermanos de Maruja habían guardado, expone en la Galería Mediterráneo de Madrid. Regresa a Argentina. Antes elaboró una litografía titulada Maniquí, pero decidida ya a regresar a Madrid. En 1965 se instaló en Madrid definitivamente. Momentos llenos de incertidumbre y soledad. Temía que se investigara su pasado republicano. Su artículo publicado en La Vanguardia en 1937. En 1967 desempolva un cuadro casi olvidado de su etapa surrealista y lo presenta al premio Estrada Saladrich. Mayo obtuvo el primer premio y se trasladó a Barcelona para recoger el galardón. En 1979, José Vázquez Cereijo, pintor y grabador, conocedor de Maruja Mayo y de su obra porque su padre se había formado en la Residencia de Estudiantes de Madrid y la había conocido, pues él contacta con la artista y al poco pues entablan una amistad telefónica diaria e iniciaron un proyecto juntos. Se trataba de un homenaje a José Ortega y Gasset a través de sus 6 grabados de Maruja Mayo que recreasen en su mano de ahora viñetas dibujadas para los primeros años de la revista de Occidente. Maruja desconocía la técnica del grabado y tras varios intentos fallidos decidieron que el medio más oportuno fuese la litografía con lápiz litográfico. Además, Maruja escribió unos textos sobre las personas y el mundo anterior a la guerra.
que acompañasen las litografías. De octubre a diciembre de 1979 se celebró la exposición en la Galería Ruiz Castillo de Madrid. Se pudo ver toda la colección de viñetas que Mayo dibujó para la Revista de Occidente entre los años 31 y 36. Las litografías realizadas para el citado homenaje a Ortega y su revista y una muestra antológica de la pintora en la que expusieron por primera vez algunos cuadros de la serie Moradores del Vacío. Un enorme reconocimiento de público y crítica fue, de hecho, considerada como la vuelta definitiva de Maruja Mayo. Para finalizar, decir que Maruja Mayo, que tuvo una segunda intensa vida como musa de la movida madrileña de los años 80, fue una transgresora incombustible. Regresa al Guernica el 23 de octubre de 1981 y tiene lugar un discurso suyo. En el año 82 recibe la Medalla de Oro de Bellas Artes y el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía compra por 9 millones de pesetas el cuadro El canto de las espigas. El 6 de febrero de 1995 muere Maruja Mayo. Bueno, pues con esta imagen del artista me despido. Os recomiendo, como siempre, bibliografía y webografía, varios vídeos relacionados con Concha Méndez, con las Sin Sombrero, con el texto sobre el Liceo Femenino y la biografía que José Luis Ferris escribió sobre Maruja Mayo. Espero que os haya gustado, os haya interesado. Nos vemos en el siguiente vídeo.